bienvenidos a este nuevo podcast, a este su segundo podcast en el canal de Latin Team, en la página de Latin Team. Es un honor para nosotros que estén nuevamente con nosotros, escuchando y viendo el podcast. Jonah, Como Benchi, ¿todo bien? así es, este es nuestro segundo podcast, aquí iniciando con un nuevo conversatorio, con un invitado especial, que es Don Muchil. Y bueno, el tema de esta tarde, Bueno, vamos a tratar en esta tarde con el invitado que tenemos, que es mi señor padre, que es coronel de la Fuerza Aérea. Él va a dar una introducción de quién es él, a qué se dedica y a eso que a lo que él se dedica es el tema de hoy. ¿Papá? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, Nick, Benzi, buenas tardes. Jonah, muchas gracias. Una experiencia maravillosa para mí, nueva, y bueno, siempre hay algo en la vida para aprender. Bueno, ¿yo qué le puedo decir? Yo soy el coronel de la Fuerza Aérea, mi nombre es Ramón Darío Bejarano Cooper, soy egresado de la carrera de aviación el año 1985. Y bueno, ya ahorita actualmente me encuentro en el servicio pasivo, que es la jubilación a partir de este año, después de una larga etapa en la vida que es de mucha experiencia. Yo nací en Roboré el 27 de mayo de 1964. Hice los primeros estudios en una escuela fiscal y luego pasé a un colegio evangélico, el Dio Swanson. Y posterior a eso terminé mis estudios de secundaria en el Colegio Marista, egresando el año 1981. Soy parte de la promoción Bodas de Plata del Marista, de Roboré. Y posterior a eso, postulo al Colegio Militar de Aviación, hago mi carrera durante 4 años. Durante ese tiempo hubo una selección de pilotos que después ustedes van a tener varias preguntas para hacerme. Entonces, y después que terminamos, hago el curso de paracaidismo, voy a la escuela de cóndores. Y luego recién al próximo año continuamos ya con la parte con la actividad aérea para después ser brevetado en Puerto Suárez y posterior a un año hice el curso aerotáctico en aviones Pilatus en Cochabamba y luego recién ya salí destinado a otros grupos aéreos donde como promoción nos mantuvimos prácticamente 7 años. Después de los 7 años ya nos dispersaron por distintas unidades y a distintas especialidades. Yo me fui a Cobija por azares del destino. Estuve destinado allá 3 años. Y posterior a eso me fui a Trinidad porque era un paso obligado para lo que yo en mente tenía de llegar a ser piloto de transporte. Había que ir a Trinidad. En Trinidad tuve 3 años. Y luego me fui a La Paz, donde prácticamente viví 20 años volando en el TAM un tiempo, volando en los Diablos Negros, una especialidad de Hércules, y luego en transporte aéreo boliviano, donde hice carrera, para después cumplir con las escuelas que están diseñadas en la carrera profesional, que uno son pasos obligados para, en el último grado, optar al grado de general. Entonces yo hice todos los pasos. En La Paz, aparte de la actividad aérea, he estado en otras unidades. He estado en el comando de la Fuerza Aérea, he estado en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, he estado en el comando en jefe, estuve en el Ministerio de Defensa, en la parte de lo que es la parte aérea en el Ministerio de Defensa. A grandes rasgos, he cumplido mi carrera con todos los requisitos establecidos que impone para llegar y prácticamente terminar mi carrera en el grado de coronel en el cual me encuentro ahora. Así que todo lo relativo a la aviación, ustedes me pueden preguntar en la parte militar, todas las dudas que ustedes quieran saber, me pueden preguntar también de la parte civil y cualquier inquietud, estoy presto para cualquier inquietud que ustedes me puedan hacer. Así que voy a tratar de ser más claro posible y bueno, a su orden, muchachos. Perfecto, entonces, bueno, esa fue la introducción. Él es mi padre, es el coronel Bejarano de la Fuerza Aérea, piloto, que ese es el tema en el que vamos a abocarnos hoy día.
de la aviación, la vida militar y bueno, más que todo las dudas que uno tiene cuando charla con un piloto. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo al tener un padre piloto, vos sabés, Ajá. entonces cuando uno tiene un padre piloto, la gente siempre tiene dudas de qué avión voló, oye, ¿y cómo es ser hijo de un piloto? Tu Ahora, padre ¿qué para en pregunta? tu Claro, casa, ¿cómo le hace para estar con tu familia y claro, volando? o no te da miedo de que tu papá Exacto. vuele, son como Son que las preguntas. son preguntas o son cosas que uno siempre va preguntando al hijo de un Sí, piloto porque o al normalmente, piloto. digamos, cuando alguien está, digamos, en el aire, ahí no hay como esa seguridad del 100, digamos, a pesar de que Claro, ya es el transporte más seguro, ¿no? Pero usted sabe, digamos, que cuando está en el aire pasa cualquier cosa y es un accidente fatal, ¿no? claro. Ujú. Y, y bueno, y bueno, comenzando con una pequeña pregunta, ¿y cómo fue que surgió para hacer, o bueno, para ir al Colegio Militar de Aviación? ¿Cuál fue el sentido de ir? ¿Qué lo motivó ¿Qué? para ¿Qué lo que motivó usted diga? exactamente? ¿Verdad? Bonita pregunta. Yo estaba en un colegio evangélico y un profesor a quien le guardo mucho respeto y le agradezco lo que él en su momento hizo por nosotros. Él preguntó a todos los de ese curso, primero medio, si mal no recuerdo, ¿qué quiere ser cada uno? Y cuando llegan a mí, no, ni le pregunte, dice a Mochín que él quiere ser piloto. Yo siempre tenía la aspiración de ser piloto. Esa charla fue suficiente porque después cuando él pregunta todo, él nos da un consejo muy bueno, dice, estando en Roboré, en un pueblo, ¿no? Dice él, no importa muchacho, dice, si ustedes se quedan acá, pueden ser ferroviario, pueden ser maestro, pueden ser taxista, el oficio que ustedes se busquen, lo O van a sea, lograr en Roboré. en Roboré. Ay, Pero yo le doy un consejo, terminen y váyanse del pueblo. No es porque yo no quiera que se queden, ¿no? Pero tienen que surgir en la vida. Y eso fue un aliciente para decirme, no, yo puedo surgir. La aviación civil es cara, es un precio muy elevado que mis padres, absolutamente, ellos no tenían la posibilidad de pagarme los estudios. Pero mi aspiración era ser piloto. Entonces yo veía en Roboré, ya después comprendí, en Roboré hay un grupo aéreo que fue formado en la Fuerza Aérea como un grupo aéreo tipo, o sea, un grupo aéreo modelo. Y ahí iban pilotos que estaban haciendo entrenamiento a Roboré, porque acá hay mucho tráfico en Santa Cruz y allá aprovechaban más las horas para volar. Entonces uno lo veía, yo lo veía con esos el overoles overol. anaranjados. Ahí, Y entonces el overol anaranjado y la calatravita azul era un contraste muy elegante, se veía bonito. Entonces yo dije, una opción para mí es postular al colegio militar. Entonces ahí cuando ya yo estoy en la premilitar, porque justo cuando yo estaba por salir de bachiller, se reabre el servicio premilitar, estaba haciendo el curso premilitar en la Fuerza Aérea, y de ahí voy y postulo al colegio militar, salgo aprobado y entonces es ahí donde ya yo ingreso y continúo la carrera. entonces, para ponerlo en claro, su meta era ser piloto, pero por falta de recursos, no, o sea, su aspiración no era ser militar, era ser piloto No, o sea, o piloto ¿O militar. quería ser militar Claro, piloto? porque es no, o diferente, por sea, ejemplo, si yo quiero, la vida militar es jodida, Sí, todos saben, todos conocemos la vida militar, en cualquier país es jodida la vida militar. sí. Entonces, claro, el que usted se anime, porque para animarse a entrar en esa época, que las épocas han cambiado hartísimo, claro, entrar en esa época del colegio militar era de tener cuidado también. sí, Sí. Entonces, no, ¿qué usted dijo? No, yo voy a entrar al colegio militar porque quiero ser piloto militar, o su meta siempre fue ser piloto. bueno, yo era un muchacho, pues tenía 16, 17 años, yo le hablo de eso, entonces yo no tenía el contexto claro de lo que era, no. Ujú. Te dice, ¿querés estudiar piloto civil? Mucho dinero. Y se te graba eso, es mucho dinero. Tu padre no tiene y entonces vos decís, no lo tiene. Entonces la vida militar vos decís, yo quiero ser piloto. Pero ya cuando vos estás en el colegio militar y tenés que ser primero militar y luego piloto. Porque lo primero que nosotros somos militares y después Ujú. piloto. Entonces eso ya fue en lo que ya yo ingresé y estando en el colegio militar, entonces vos vas descubriendo muchas cosas. Entonces se te van abriendo muchos caminos. Entonces ya vos decís, bueno, esto es lo que estoy. En esa época cuando nosotros entramos, dice Benchi bien, la vida era difícil.
Sí. Y yo digo, ¿cómo me imagino cómo eran los que estaban 10 o 20 años atrás? La vida era Claro, dura, ¿no? sí, Eran fregados. Los pioneros de esos Era, militares. era, eso Era, y- era bien escrito. Antes, o sea, como la época de cuando él entró al colegio militar, era súper Sí. dura, digamos. Ahora quizás no sé, pero sé que ahora hay derechos humanos y Claro, es son un que poquito más hasta, flexibles. hasta la misma, no vamos a decirlo de educación porque la educación se mantiene, sino que ya el mismo trato, yo El creo que trato, cambia, ¿no? exactamente. Porque en esa época, a ver, usted cuando entró al colegio militar, no vamos a decir que el trato ahora es duro, o sea, en el decir no como antes, porque sabemos que no es, porque las cosas han cambiado. La misma sociedad ha evolucionado en el Exacto. tema de antes, era, O sea, el trato quizás cambió, pero la disciplina se claro, mantiene. La disciplina como... Sí. antes usted podría decir de que era un poquito torpe en ese sentido de decir, puta, No. A ver, eran bien fregados, ¿no? la disciplina es un pilar fundamental dentro de las Fuerzas Armadas. Eso, digamos, no está en discusión. Han habido tiempos, digamos, por ahora, digamos, de que se le da más libertad o de repente la misma tecnología o los cambios que vivimos ahora exigen de que uno sea más flexible, que sea, que tenga más apoyo el cadete para que pueda surgir. En mi época, por ejemplo, porque el trato era duro, ¿cuánta gente yo decía entre mí, cuánta gente buena, de mucha capacidad, muy hábiles Intelectual. de repente? Sí, lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque era pues dura el régimen militar, la vida militar exige muchas cosas. Y entonces había, yo digo, yo me recuerdo de muchos amigos que eran muy buenos y lastimosamente se fueron. Entonces hemos perdido esa calidad de gente. Pero entonces, cuando nosotros ingresamos al colegio militar, en esa época decían, aparte de lo rígido, era la condición de que en el primer año le hacían la selección a uno de cadete para si puede ser piloto. Al final del primer año ibas a línea de vuelo y no cumplías o no satisfacías como piloto, ese ratito te daban la papeleta roja, te eliminaban de vuelo y era a tu casa. Los echados del Y era colegio militar. estricto. Por eso es que nosotros somos la primera promoción donde egresamos 55 y los 55 pilotos. Hay uno en mi curso que después ya, pero ya de egresado, él en instrucción de vuelo tuvo un incidente que por eso lo bajaron de piloto, no fue piloto, pero ya no lo podían votar porque ya había terminado la carrera, entonces Claro. fue él quedó como instructor militar, pero egresamos los 55 pilotos. 55. 55. Entonces Eso. fue la primera promoción que todos fueron, bueno, Todos pilotos. todos pilotos Sí, exactamente, y un sí. instructor, digamos. Porque, bueno, en ese año dijeron, bueno, todo y el que no sirve, a su casa. Terminabas el primer año, no serviste como para piloto, a tu casa y te daban tu libreta de Usted servicio vio militar. varios de su curso, o sea, ¿Cómo? Nosotros entramos 380, 400 y tanto y egresamos 55. No, pues entonces sí. full cernida, Ajá. ¿no? No sirve. A tu casa, No, pero- era difícil la vida. Ahora, Era. después de que ya viene su vida, hace la vida militar, que es requisito para ser piloto militar, lógico, que, ¿cuál fue la primera aeronave en la que usted pasó instrucción? Porque se pasa instrucción. Hay dos cosas que son muy legendarias en la vida en la Fuerza Aérea. El Grupo Aero 21, donde uno aprende a volar, y en esa época eran los famosos T-23 o los Wirapuru. Eso han formado pues a generaciones de pilotos. Fue el primer avión, un avioncito de biplaza, de entrenamiento, fue el primer avión que volé. En el grupo Aero 21, que es donde hasta el día de hoy sigue funcionando, formando oficiales pilotos. Y ahora hay una pregunta igual bien interesante que hasta ahorita muchas personas se preguntan. ¿Es verdad que hay una cierta selección para ser piloto en cuestión de apariencia, en cuestión física? En apariencia, yo. Ah, en apariencia No. yo no. No, 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 Sobrado. No, Yo, Mira, piloto. no, a mí me queda. no, en apariencia, quedaba? para decir, digamos que yo pueda decir, digamos, no da, ¿no? Ujú. Este, mm, de repente, digamos, ha habido antes que En la época, en su época. esa época, digamos, donde salcaban, pues, ¿no? Decían,
O sea, no podemos decir en redes sociales, no podemos Sí, decir en el podcast, por ¿no? ejemplo, Ajá. un De buen, micrófono. un buen candidato para, no, para piloto, así tiene que ser, ¿no es cierto? O sea, pero es de parte de la vida misma, de la Ajá. vida militar, pero que te digan, esto por la apariencia física, no, o sea, no. Ahí sí, hay un perfil, cierta estatura, porque hay aeronaves en las que vos te tenés que sentar cómodamente, tenés que ver hacia afuera, entonces, y los controles para que vos manejes los pedales, digamos, y si sos muy pequeñito y no tenés una cierta estatura, digamos, no estás alcanzando los pedales, y entonces Con su tenés que libro. manejar, entonces ya tenés que, no es, digamos, no es normal eso, por eso es que se exige cierta estatura. Y también se exige sí, que esté física y mentalmente sano. Eso sí no tiene opción. Hay enfermedades que son determinantes, problemas del corazón, Chagas, por ejemplo, que directamente son problemas de la vista, son determinantes que por más que vos quieras, por más que seas habiloso, por más que seas muy preparado, entonces son limitantes que en los chequeos médicos que son estrictos, entonces, y no lo puedes pasar, entonces no, Son condiciones que sí o sí hay que cumplir. sí, no te permiten por eso. Bueno, y los militares durante toda la carrera estamos sometidos periódicamente, cada 6 meses, cada año, a controles médicos que son para mantenerlo a uno Ujú. en condición saludable. Sí, ¿no? Mi papá salía así de, miren, aquí, ejemplo, hay que ser así para ser piloto. Ah, mentira, mentira. No, Bueno, en esa época era así. sí. ¿Les duela o no? Ahora, ya, su primera aeronave ya nos dijo cuál fue. ¿Qué, qué experiencias al principio, cuando uno se sube? A ver, a mí me ha pasado, por ejemplo. Nunca me subí, o sea, nunca he volado un avión, digo. Pero a Yona, a mí y a las personas que nos subimos a un auto por primera vez para manejarlo uno siente eso de, Hay una sensación, ajá, digamos, como se que agranda uno. exactamente, o sea, es diferente, siente que es Ujú. diferente que los demás. Yo creo que cuando usted manejó, bueno, voló ya un avión solo, o sea, qué tipo de Ujú. O sensación sea, ¿qué experiencia o qué experiencia? hay? Ya. O sea, o cómo se siente uno en el sentido de, a ver, usted se subió a la aeronave. Yo me he subido a autos de pasajero, digamos, ¿no? Sentadito al lado del que maneja. Y ya me ha tocado sentarme ahí. Uno siente nerviosismo, porque claro, es la primera vez que uno va a hacer algo. Cuando usted se subió, ya lo hizo. ¿Qué sensación le deja por primera vez el... a ver, así, La ¿cómo vida, va? ya, la vida militar pues tiene sus cosas muy especiales, ¿no? La sensación, a eso para responderle a la pregunta, la sensación de irse solo, el primer vuelo, es indescriptible, sinceramente. Porque te sentís libre y haces lo que te da la gana, porque te sentís libre, ¿me entendés? Porque para cuando Dueño y señor. claro, porque cuando ya a vos te confían el avión es porque saben de que vas a ir y vas a volver. Que vas a volver, digamos, bien, porque ya has sido sometido a varias pruebas, pues, para que te puedan soltar. Cuando estás con el instructor al lado, el temor pues es grande porque yo he visto a varios que le han roto el micrófono al otro, ¿no? Entonces la tensión es inmensamente pues, es, es O fregada. sea, O sea, hay tensión en el momento. cuando estás volando, digamos, ¿no? O sea, que no debería haber porque el vuelo debería ser, pero Claro. estábamos en un sistema que antes era así, pues, ¿no? Entonces, ahora cuando ya vos te vas solo, existe una cosa de, ¿cómo te expreso? Decirte vos, soy dueño, yo No, de esta, soy capaz de hacer esto, ¿me soy entendés? dueño de este Que vos podcast. despegás cuando vos despegás y haces el circuito, porque son 3 aterrizajes solo que te permiten, entonces vos estás mirando de abajo y decís, uno grita, uno, ¿qué te voy a decir? Da gracias a Dios, este, putea porque tenía al lado, que no me deja hacer esto. Entonces, y ya después cuando ya te toca aterrizar, también te acordás, pues, y decís, ayúdame, que está, ¿no es Ya, cierto? Porque eso, ya está en porque tierra. ya A ver estás ahí, ahora, ¿no? a ver ahora. Y ya después, cuando ya uno aterriza, después ya también te esperan, pues, para el bautizo. Claro. Y el bautizo en la vida militar, ay, mamá, ¿no? Te dan
No, tunda. Una tundita te dan. En esa época nos ponían un turrito con aceite, te ponían gasolina. Entonces el bautizo es, Sádico, ¿no? el bautizo también el bautizo, Fósforo, ¿no? también el primer bautizo también es pues esperado y es inolvidable. Uno se acuerda de cada una de las cosas. Son experiencias muy bonitas, digamos. Pero sí, el primer vuelo sencillamente es espectacular, lo disfrutás al máximo. Decís, ahí es donde vos decís que todo sacrificio tiene su recompensa. Pues nosotros, digamos, soleamos en el primer año de cadete y pasamos un primer año de cadete durísimo. ¿Cómo solía el primer año de cadete? Claro, porque fue la selección que hicimos nosotros en primer año. Ah, o sea, desde primer En año el ustedes primer ya año vuelan. nosotros hicimos, en ese año, en esa época hicimos la selección el primer año. Los que no servían para piloto se fueron a su casa. Ah, directamente. Ahí se fueron a su casa y continuamos lo que habíamos O sea, sido usted, la habilitados. primera vez que voló, ¿cuántos años tenía? 18. Ah, o sea, ya a corta Ya edad no. ya Claro, en el primer año. directamente entró al colegio Ahora, militar. claro, ¿Para qué entraste? Ya no más. claro, ahora hay más ventajas. Vos vencés el primer año y ya, creo que ya ahora ingresan y dicen él no está físicamente, digamos, apto para el vuelo, Ujú. pero él puede seguir esta especialidad de instructor, hay otras especialidades más que han hecho, entonces ya tampoco no te limita. Entonces vos ya sabes en el primer año de que ya vos no vas a seguir la carrera como piloto, ¿no es cierto? Entonces, eso yo lo hallo una cosa buena, ¿no? Porque Claro, ya no se pierde la capacidad de mucha ya no, gente que se iba mm, porque Claro, no y te había va esa- aumentando más áreas quizás, ¿no? Para ayudar, Así es. digamos, a los lo otros. que hace más vayan grande a la Fuerza Aérea, pues, en Exactamente. todo sentido. ya con Claro. especialidad, digamos, ¿no? Claro, así Diferentes digamos, áreas. antes era como yo le digo, en mi curso eran todos pilotos, los que nos sirvieron a su casa. En cambio ahora no. Usted, antes de su evaluación médica, le dicen, usted tiene problemas de la vista, ok, va a seguir, va a entrar, pero ya no va a ser piloto, o sea, firme, consciente de que ya después no va a decir, me voy a mejorar después, no, ya sale, creo al Ya me parecer, compré un... ya están encaminados para ciertas especialidades. Entonces ya también eso es bueno porque la Fuerza Aérea, el mando, ya planifica decir, bueno, cuántos tenemos en primero, en segundo, que son ya la gente para que vayan viendo cómo crear los grupos o cómo después la cuestión de cuadro, porque el mando tiene que ver a la Fuerza Aérea en su generalidad y va a decir, bueno, vamos a ver personal, ¿cuántos pilotos? ¿Dónde están los pilotos? Operaciones. ¿Cuántos instructores militares hay que mandar? ¿Cuánto en esta especialidad? Claro, ya Entonces se necesita más. eso es lo que tiene que ver el mando. Entonces, me parece bien ahora de que se le den más oportunidades a la gente. He visto gente, he conocido personas que quieren entrar a la Fuerza Aérea, que están física y mentalmente aptos para ser pilotos, pero de entrada dice yo no quiero volar. Y a veces uno dice, ¿cómo querés entrar a la Fuerza Aérea y no querés ser piloto? No, no, yo quiero, pero no quiero ser piloto. Bueno, y entonces hay que respetarle nomás pues Claro. sus ideas, ¿no? Entonces, y si hay esa posibilidad de que ingresen y no sean pilotos, bueno, es decisión de cada uno. ¿Y ellos a qué se dedican? Ya. A lo que ellos Tropa. vean por conveniente. Por ya. ejemplo, bueno, la aviación en sí pues es un abanico inmenso, ¿no? Claro, Si tiene vos, si vos, digamos, vos ves a la aviación como en su, en su cabal dimensión, dígame. entonces vos ves que se necesitan navegantes y si vos comparás, digamos, ¿no? La aviación militar y vos tenés tu perspectiva, después de cierto tiempo de carrera, si yo no estoy de acuerdo acá y me quiero ir a la aviación civil y ya la mirá la aviación civil en ese abanico que hay, despachadores de vuelos, controladores y un montón de cosas, entonces vos podés, Ya. por ejemplo, hay navegantes, bueno, hay una serie, podés pensar también, decir, bueno, yo después voy a estudiar en Derecho, me especializo en Derecho Aeronáutico, entonces hay Ya muchas tienen su formas, rama. ¿no es cierto? Entonces ya si de repente vos decís, bueno, esto no es lo mío, la aviación había sido tan maravillosa, me puedo retirar y me voy y estudio medicina y me especializo en medicina aeronáutica. Está con ese chip de la aeronáutica, pero está desde otro campo de vida, Ajá. Como pero en mi ligada caso. a la aviación, ¿me entendés? Entonces, porque el espectro de la aviación es inmensamente grande. Por ejemplo, yo soy fanático de los aviones de toda la vida. ¿Por qué? Porque él siempre que volaba me traía un avión, digamos, ¿no? O bueno, siempre que yo podía o él podía me decía, venite aquí, que está llegando un avión. Entonces yo me iba a ver los aviones porque claro, él trabajaba ahí y yo me ponía a ver aviones. Ujú. Yo siempre estuve rodeado, se nota que me gustan los aviones. Yo siempre estuve rodeado de aviones.
Me encantan los aviones. Me encanta verlos volar a los aviones. Me encanta conocer un avión por dentro y todo. Pero algo que no me llama la atención es volarlo. O sea, me gusta verlo volar, no volarlo. Existe diferencia. Y yo cuando empecé a estudiar mecatrónica, yo dije, yo quiero meterle a la parte de aeronáutica en esa parte. Porque claro, se puede hacer automatización en todo ese sentido. Ahora muchos de los aviones pues van a funcionamiento de que el piloto lo despega, tiene para cualquier falla o cualquier emergencia, pero ya el avión pues va automático, los aviones modernos. Entonces siempre me gustó ese ámbito a mí, porque como él dice, la aviación tiene tantas áreas que es un mundo pues, tantos fanáticos de aviación que hay. En las veces que hemos ido a la feria, por ejemplo, a la Enconada que fuimos esa vez, hay gente que no ha volado en su vida un avión, pero le fascina ver aviones. Claro, Y tienen aviones en escala y conoce todo sobre la aviación. Es grande el mundo de la aviación. Ahora ya en la aviación militar se ven cosas que no se ven pues en la vida civil. Digo. Por ejemplo, un piloto civil, ¿cuántas posibilidades en Bolivia tiene de volar un Hércules? Aquí en Bolivia ninguna, pa. Claro, ¿entendés? O sea, Solo hay limitantes. militares. Exacto. Porque también en la aviación militar, digamos, tienen bueno, están los aviones exclusivos, Militares, ¿no? claro. Aviones militares. Y que no toda persona, no cualquier persona puede manejarlo. Como Tiene que están ser un hechos para militar, eso, digamos, ¿no? un militar y que esté instruido para eso. Exacto. Exactamente, ¿no? Como en el Sí. caso de usted, digamos, que nos comentaba que manejó, bueno, voló el Hércules. Sí, sí. Ahora, De su curso, ¿cuántos fueron los que volaron el Hércules? Bueno, en mi curso somos 3 los pilotos. Del Hércules. de los Hércules, ¿no? 53, De los que 55, egresamos en total, digamos, somos solamente 3 somos pilotos de 3 Hércules. Tres 3. del Hércules. O sea, hay una diferencia Hay, bastante. ¿No? influyen muchos factores, ¿no? Suerte, destino, el habilidad empeño que uno también. le ponga, las Claro. oportunidades que te da la vida. Entonces, la realidad sí que de mi curso 3 nomás. Ujú. Esa es la ¿Cuántos realidad. aviones? A ver, mucha gente que lo va a escuchar y lo va a ver el podcast, tal vez no sepa mucho de aeronave, pero yo voy a tratar de dejarle imágenes a los que lo vayan a ver el video y los que lo van a escuchar el podcast en otras plataformas pueden pasar a buscarlo o ver El video. esta parte del podcast en la plataforma de video. ¿Qué aviones ha volado usted? Empezando por el primero que es de instrucción hasta el último avión que haya pasado por todo. Yo voy a tratar de poner imágenes pequeñas en la parte de acá arriba. Ya. Bueno, yo volé el T-23, ¿Ya? después volé el Pilatus, ¿Ya? después ya nos fuimos a Cobija, ya volábamos un Cessna 206, ¿Ya? un 210, un Cenita. Ya después nos fuimos y volé muy poco tiempo, pero tuve la suerte de volarlo. El Araba, Ujú. volé el Arabita. Y luego ya me fui a La Paz, donde ya volé el Fokker y prácticamente terminé la carrera en los Hércules, en los modelos A y el modelo H y el B, que son los aviones Hércules que tienen, ¿no? Y aclarando así un poquito, cuando ustedes me preguntaban, los pilotos civiles no pueden volar, los Hércules, digamos, no estamos hablando de la capacidad de que si ellos pueden o no, no. Ujú. Claro, sí, sí. Sino Estamos, de, claro, sino no de que, condicionamos que no claro, puedan. Ajá, de que Bueno, exclusivamente solo militares pueden volar. claro, o sea, porque si hubiesen, digamos, Hércules civiles, digamos, obviamente, y lo vuelan, porque eso es Claro. cuestión de, De curso, pero aquí, preparación. digamos, en Bolivia, digamos, no hay ahorita, digamos, un Hércules, digamos, que O sea, opere, civil. digamos, como civil y completamente que sea civil y donde puedan acceder pilotos civiles, ¿no? Ujú. No hay. En otros países de repente sí, pero aquí no. A ver, ahora, una pregunta. De los aviones que voló, sin contarlo el Hércules, porque es en el que se retuvo el que ahorita ese sí nos tiene harta tela para cortar el Hércules. Un top 3 de los aviones sin contar al Hércules, los que más le haya gustado volar. De todo. No, pues sin lugar a dudas, digamos, yo he volado muy poco aviones pequeñitos, digamos, muy Ujú. poco, ¿no? Digamos, un avión espectacular es el Fokker. El Fokker. El Fokker, digamos que... Ese sería el a ver, pongámoslo en 3, 2, 1. Descartándolo, digamos, al Hércules, digamos, el Fokker, ¿no? Ese es el tercero. El Fokker. Después está el Pilatus, un tremendo avión, digamos,
en otro tipo, digamos, de maniobra, ¿no? Un avión Libre, para, pongámosle. Desde casa. para hacer maniobra, para hacer acrobacia, un avión espectacular, digamos, ¿no? Para volarlo. Y después en Trinidad, digamos, en lo poco que volé, pero que ahí aprendí muchísimo, fue el Arabita, El Araba. el Araba, un lindo avión. O sea, Bonitos para esos que tres. no. Después comentan de otros aviones, pero yo no puedo comentar porque yo no lo volé, Claro. ¿no? Pero de los Sería que yo he volado, esos su tres top aviones 3 el son, Fokker, el Araba y el Pilato. exacto, Esos tres. exacto, son los aviones que no se olvida uno, digamos, del recuerdo que tiene, pues, ¿no? Del T-23, del primer vuelo. O sea, eso uno lo tiene, pero sellado, Claro. lo lleva uno sellado en el corazón, eso, ¿no es cierto? Porque es su primer avión, pues, de uno. Pero lo que sí han marcado, digamos, por la capacidad, por la calidad de avión, indiscutiblemente el Fokker, el Pilato y el Araba. Y en cuanto a incidente, ¿tuvo en el transcurso, digamos, de la etapa que estuvo volando? Claro que sí, digamos, los incidentes y los accidentes siempre van a estar ahí en todos los vuelos, como en cualquier actividad, ¿me entendés? Lo único que sí, digamos, te enseñan en la Fuerza Aérea que vos tenés que estar preparadísimo, no preparado, preparadísimo para condiciones de emergencia en los aviones. En el avión que a vos te preparen, vos tenés que estar Un capo, digamos. muy capo, digamos, muy, O sea, tenés que ver más allá de lo que ya tiene, digamos. no, o sea, O sea, imaginarse todas las fallas posibles. O sea, estar vos cuando estás, es todos como los si sentidos. hay que estar mosca, ¿no? Vos decís, bueno, hay que volar de avión porque yo aprendí de los que me enseñaron, todo avión te mata. Si vos lo subestimás, el avión, por más pequeño que sea, y vos te descuidás, si vos cometés errores, si vos te salís de los parámetros, si vos te salís de su performance o le exigís, digamos, al avión ciertas condiciones, y vos no estás preparado para condiciones así, o a veces puede surgir, pues, digamos, algún incidente o puede terminar un accidente, ¿no? E inclusive, digamos, hasta la misma indisciplina de vuelo te puede llevar a cometer errores porque es algo con lo que se trabaja mucho en la Fuerza Aérea, ahora más que nunca, digamos, con los jóvenes, digamos, cuando uno ya le dice, ya no estamos Para hacer como para, muchachada. claro, claro. Entonces ya uno, Juegan con su digamos, vida, pues aprendimos, también. digamos, de los errores ajenos. Y es la mejor lección, es la más dura, pero sería el como que no aprendamos nosotros de los errores del De esos pasado. errores. Entonces, sí, accidente, incidentes, aterrizaje de emergencia hemos tenido, digamos, son toda una vida, digamos, de mi carrera, digamos, ¿no? Hemos tenido un aterrizaje de emergencia retornando de Trinidad a Cobija por problemas de motor, alta temperatura, vos que sabes de la cuestión mecánica, si a un motor le falta aceite, se le sube la temperatura. En el avión sí tenés que bajarte porque Claro. el avión se te va a quedar sin aceite, entonces te indica el instrumento y bueno, tuvimos que aterrizar en una de emergencia con el avión sí en una pista. Y he tenido emergencia en los Pilatos, 2 emergencias. Después en los Hércules, digamos, había que estar muy preparado. El Hércules, cuando vos tenés, digamos, tienes que cortar un motor, el manual te dice que el avión, el Hércules, vuela con 3 motores normal, como si fuera con 4. O sea, la operación uno la asume como normal, pero sí, digamos, un avión tan complejo, unos aviones que tienen sus años de vuelo, entonces te exigen de que estés muy preparado para la emergencia. Gracias a Dios en la Fuerza Aérea hay un control estricto, te mandan a hacer cursos de simulador de vuelo a Estados Unidos, donde vos vuelas el Hércules con la falla, más de 5.000 fallas que tiene el Hércules, entonces vos ves la más, vos la ves Vamos a hacer un avión que falle harto. vas, digamos, y la ves la más complicada, digamos, ¿no? No vas a poder ver mucho porque el simulador es caro, pero ves, digamos, las que te pueden ayudar mucho, digamos, las fallas más comunes. Entonces, tienes que aprender eso, o sea, lo aprendes, ¿no? Porque
Yo le voy a hacer un comentario. Una vez fuimos, no, me dijeron que vaya y me pusieron para que vamos un grupo de oficiales a visitar una base de Hércules en Estados Unidos y como comentario, ¿no? Ujú. Llegamos a un salón, decía ahí Salón de la Excelencia. No, no dejan entrar ahí porque ahí entran los excelentes, pero de grupo. Los mejores pilotos del Salón de la Excelencia. Entonces, te llama la atención, te motiva eso porque vos decís, Salón de la Excelencia. ¿Quiénes están ahí? Gente que viven, respiran, comen, sueñan y duermen con los Hércules. Voy a Entonces, dormir. Y en el ahí Hércules está, duermo. ahí está el curso. Entonces nosotros fuimos y el que estaba un instructor nos dice, nosotros practicamos, por ejemplo, 3 fallas. Vas a clase, te le explican la teoría de las 3 fallas, por decirte algo. Luego te vienen y te la enseñan en un simulador estático. En el estático, digamos, si ocurre esta falla, estas son las acciones que tienes que hacer. Y cómo las reconoce la falla. Entonces vos mecánicamente, solamente estás viendo los instrumentos así. De ahí pasa al simulador dinámico ya en vuelo. Antes de entrar al simulador de vuelo, también te la refrescan las 3 fallas que vas a hacer en el simulador. Y cómo vas a hacer el procedimiento. Entonces ya vos estás en el simulador dinámico volando. Te la ponen la falla, entonces ya vos ya la viste en la teoría, lo viste en el estático, ahora en el dinámico tenés que actuar como en el avión. Sales del simulador y te llevan al avión para volar otra vez y hacer las mismas 3 fallas, por decir. Antes de volar, te la explican la falla, Otro. te explican el procedimiento, te explican cómo la vas a reconocer, te preguntan si la entendiste, sí, vas y volás. Cuando volás, al volver, ellos vienen y te hacen un comentario de tu vuelo, cómo fue tu desempeño. Y me acuerdo que hubo un amigo que preguntó, pues, y dice, al piloto le dice, ¿y qué pasa si, si al que le enseñan no aprende? Y se rió pues, el gringo y dice, está en la carrera equivocada. Dice. Porque imagínate, pues, te explican allá, te explican aquí, te explican allá, te explican allá. 10 veces. Y que no hayas aprendido. No Entonces, sé. me hizo reír eso y se me grabó, no está en la carrera. Pero lo que yo me voy es el sistema que ellos tienen, de cómo tienen la ¿Cómo te paciencia preparan para tanto? explicar. Yo pienso que después de una explicación así con esa práctica, vos esa falla la puedes tener mañana, pasado y la tienes ahí porque la O has solito te practicado. vas de la carrera. No, No voy o a sea, ¿me aprender. ¿no? entendés? Entonces, esas son las ventajas de, bueno, de otros países que tienen esa Ese método de enseñanza. Digamos. sí, no, y además las ayudan, ¿no? Claro. Nosotros, digamos, en este país, digamos, vos podés hacerla, ¿no? A full, aquí, pero no tenemos simulador, pero 1000 veces que lo practiques en la estática, entonces se te va a grabar. Y ya en lo real, ya en el vuelo, pedí que no se te presenten las fallas. Y si se te presenta, pues vas a estar Cumplir preparado. con lo que uno sabe. Vas a estar preparado. ¿Qué es lo que de lo, por ejemplo, uno hablando de la aviación, la gente pregunta, ¿qué hace un piloto? Él cuando volaba Hércules, no volaba, o sea, él tenía vuelos nacionales e internacionales, que volaba a Venezuela, a Miami. ¿Cuántas horas es más o menos un vuelo Santa Cruz-Miami con escala? ¿Cuántas horas lo hacía? Santa Cruz, Venezuela, Miami, más o menos. Sí, más o menos de aquí a Panamá, de Virubiru son unas 7 horas 20. Y de ahí son unas 4 horas y cuarto hasta Ahora, ¿qué? Son 7 horas 20. Yo, por ejemplo, unas 11, 12 horas hasta Miami, digamos. yo me puedo quedar en mi cuarto 12 horas mirando, no sé, algo en internet. ¿Qué hace un piloto, por ejemplo, en el Hércules? 7 horas. O sea, usted despega y todo, pero y de ahí, o sea, usted lógicamente está volando, pero debe llegar un momento en el que el avión va, ¿no? Porque ese es su recorrido. ¿Qué piensa o qué hace un piloto en ese transcurso? Exactamente. Ay, Dios mío. Claro, como que No, mirando, no, ¿no? a ver, Claro, aparte de observar si todo está cronometrado, todo eso, ¿no? Yo creo que, como Claro, él dice, para digamos, ver yo creo que los llega a un punto instrumentos. del avión donde está fluyendo, digamos. Claro, o por Por ejemplo, ejemplo, como cuando uno está en vehículo en una carretera larga y ya pone una mano directamente y ya se pone a observar. Obviamente están claro, siempre atento, pero es observando. diferente porque te puede salir algo, ¿no? En la carretera. Exactamente. En cambio, en el avión de noche volando. Ajá, está todo, o sea, el ujú. aire está libre
Claro, lo que pasa, ¿Qué piensa así usted así? ¿O No, qué pensaba no, no, usted no. en este O cómo momento? es, o cómo es el, Claro, lo que pasa es cómo que funciona. son diferentes situaciones. A ver, el vuelo empieza en el momento que vos empiezas a planificar, ¿no? Ujú. Te programan a vos y entonces uno empieza a pensar, vamos a irnos a Panamá, Panamá, Miami, la ruta, entonces ya uno empieza a hacer como llamamos, el vuelo mental, cómo va. Pero ya digamos en el vuelo, si son 7 horas 40, ¿me entiendes? La primera hora, digamos, vos vas charlando bien, y si, ¿qué te voy a decir, digamos? Si ya vos ves que las condiciones meteorológicas, digamos, van a estar un poquito complicadas, entonces ya vos ya te vas preparando, decir, pucha, ya a ver por dónde nos vamos a ir, entonces ya vos viendo la ruta, entonces ya te quita un poco de tu atención, digamos, las condiciones meteorológicas. No te podés descuidar de la parte de los instrumentos, del vuelo en sí, porque tenés tu responsabilidad, la responsabilidad grande de todo el equipo, porque es un equipo el que vuela, no es el piloto. Voy a cortar esto. ¿Cuántos son los que están al mando del vuelo? ¿Cuántas personas, bueno, en este caso el Hércules, Ajá. están al mando? Bueno, la norma te exige, digamos, de que, la norma en la parte militar, digamos, que si los vuelos son largos, tenés que llevar, digamos, una tripulación reforzada, digamos, un piloto y dos copilotos para que se puedan relevar, ¿no? Entonces, pero así va, digamos, un piloto, dos copilotos, va un ingeniero de vuelo y va un navegante. Y atrás unos dos o un load master o el encargado del manejo de la carga. Entonces, esa es la tripulación. Normalmente, ¿no? Si son vuelos cortos, piloto, copiloto, ingeniero y navegante. ¿No es cierto? Porque todavía los aviones acá vuelan con navegantes. Hay Hércules, ahorita ya el J, por ejemplo. No, ya es piloto y copiloto y el avión Va vuela, tranquilo. va solito, ¿no? Pero así, ahorita, digamos, es así. Si dieran vuelo por decir ir a Venezuela y de vuelta o ir a Haití, se ha dado el caso, por ejemplo, que nos ha tocado apretarle, llevar ayuda, yo decía, de la gente de Bolivia. Porque cuando hubo el terremoto de Haití hicimos 2 vuelos seguidos. Fue ir y volver. Fue sacrificadísimo. Pero por ejemplo, ahí vos qué pensás. Por eso te digo, depende de la situación. Vos vas mentalizado de que estás llevando agua, no vos, sino del apoyo de la gente de Bolivia. Claro. No importa la parte política, porque eso a nosotros no nos interesa. Porque cuando vos llegás allá con ayuda, con agua, con medicamentos, con lo que sea, y ya vos ves, digamos, desde arriba Claro, la gente el feliz. desastre que ha podido ocasionar el terremoto, entonces uno dice, pucha, estamos llevando algo de aliento, algo de vida a alguien, ¿me entendés? Entonces eso te da una sensación de alegría, de poder ayudar a la persona. Entonces esos son temas, digamos, que te hacen a veces más corto el vuelo. A mí me pasó, por ejemplo, una situación diferente que es lo que piensan. Y le voy a comentar algo, no sabe ni Benchi. El día que falleció mi abuelita, yo estaba en La Paz. Y esa noche yo me iba a Miami. Entonces, y gracias a Dios, ese vuelo era pues una luna espectacular. Y salimos, el piloto se durmió, o se iba dormido, iba tranquilo, porque el vuelo era súper tranquilo y las condiciones técnicas del avión eran impecables. Entonces yo lo volaba, pero o sea, lo volaba mirando porque va el piloto automático, va viendo que vaya el rumbo y todo, ¿no? Pero no lo sentí tan largo el vuelo porque hacían, a la 1 de la tarde me enteré que había muerto mi abuelita, me enteré que una persona que me crió a mí, que me dio tanto cariño. Y yo estaba volando ahí, entonces su recuerdo de vos pensar en lo bonito que te pasó en su vida con ella. Entonces hizo que el vuelo sea más corto, ¿me entendés? Entonces son situaciones, a veces vos vas charlando de temas tantas cosas. A veces vos vas escuchando por radio a los otros aviones, siempre vas a tener que estar atento a los otros aviones. Y a veces hay otros que están desviando por mal tiempo. Entonces vos te vas escuchando dónde están esos aviones, no están en tu ruta, pero vos decís, bueno, ya está fea la cosa. Entonces te entretenés en esa cosa, ¿no es cierto? Y por ahí decís, algún avión se ha reportado ¿qué te voy a decir? Una falla. Con alguna falla, no se declara en emergencia, pero ya entonces vos estás atento con ese avión, ¿me entendés? Entonces son situaciones que vos vas pensando. Siempre hay que ver, digamos, Claro. durante las horas de vuelo. Hay otro, pero sí, de tu pregunta, digamos, ¿no? De la que me hace recuerdo, una vez yo estaba volando y el piloto estaba atrás,
cuando recién empezaba. Y habían puesto a otro de copiloto que estaba empezando. Entonces, mientras él volaba, él empezó a hacer preguntas. ¿Y esto por qué, mochín? Y uno iba explicándole. Así que ese rato el piloto atrás agarra y dice, a ver, saquen su manual y repasen. Y le tiramos porque preguntó que el otro le tiramos 2 horas meta a leer el manual ahí en vuelo. Entonces, ya te das cuenta. Hay cosas de... Entonces hay temas que te dicen, a ver, saquen el manual, mochín, y a ver, revisen a modo de distraerse. Y se la llevó con Ay, el imagínate, manual ahí. y no hay dónde ir, ¿no? Sí, Ya, vos ahorita decías- no hay baño, pero sí hay, ¿no? Claro que vos lo mirás al otro y decís, pendeja. Pero preguntó, y mira ahora. Ya no quiero preguntar y Pero- vos lo mirás, ¿no? Así. Pero por Ya le decirte, embarraste. no, pero por decirte, digamos, un tema de Perro. conversación, digamos, o sea, ya te das cuenta, son Sí, sí, sí. distintas cosas que te pueden pasar a la mente. Distintas. Cada vuelo pues es una experiencia nueva, ¿me entendés? O a veces, digamos, la misma situación cuando vos estás retornando, la misma situación del país, por ejemplo, te hace pensar muchas cosas. ¿Cómo estará Santa Cruz? ¿Cómo estará esta cosa? ¿Qué ha pasado? Entonces ya son temas de conversación y vos venís pensando en esas cosas. Bueno, eso es prácticamente. De que sí son cansadores, pues. Claro, yo creo que sí, estar Cansadores, 7 horas. sí, otra. Claro, sí. ¿Cuál es el vuelo más largo que tuvo? O sea, pero ¿Y sin a escala dónde? o No, así en seguido, directo. recorrido, Sin parar. sin parar. De repente va a Panamá, por diferencia, ¿no? Entre Venezuela y Panamá, digamos, por hora, ¿no? Así, por tiempito, digamos, pero son largos los dos. 7 horas y tanto, 7 horas y poco. Por ahí. O sea, 7 horas es Sin lo- parar. sin parar. Sí, para el Hércules vuela más, pero eran hasta ahí, ¿no? Porque ya después tenés que reabastecer combustible. No, pero ya 7 horas No, es, 7 horas. es buen Eran tramo. cansadores, pues, porque cuando decían a alguien, digamos, estás programado para irte a Panamá, por decirte algo, ¿no? Ujú. Ya vos decías, son 7 horas y poco. ¿Eh? Ponele 6:50, así es ese mar. Entonces vos decís 6:50 y la vuelta son 6:50. Más 2 horas que estés allá, son casi 6, 12, 13 horas, más 2, son 15 horas. Entonces ya vos tenías que pensar en 15 horas después. Te voy a decir, voy a salir ahorita aquí, en 15 horas voy a estar retornando a ver a mi familia. ¿Me entendés? Entonces, Ya es un ya uno, día ya perdido. uno, y son, pues, o sea, 7 horas, a ver, llegas allá cansado, 2 horas medio descansado y para atrás otra vez. O sea, se siente, ¿no? El Hércules sí tiene su camita para que el que no está volando descanse ahí y pueda recuperar fuerza. Pero uno está haciendo lo que le gusta y encima Claro, le pagan, exactamente. pues, haceme favor. ¿Cuál es su... ¿Cuántas veces puede decir usted que ha dicho, bueno, me toca volar, ve el mal tiempo? O sea, usted sabe que está feo el tiempo, porque Ujú. a veces toca volar el mal tiempo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya ni modo, así de, ya? O sea, que usted diga, es inevitable que vaya. Usted, digo, como piloto. Porque debe haber, todo es bonito, pero llega un punto en el que dice, O sea, no, como miedo te no, o referís. sea, el de, ponele, tenés que ir Ni modo, todas las me veces, tocó. ajá, es de, todas las veces voy al mismo lugar y va feliz, pero justo hoy día no querés ir y decir, ya, modo, porque siempre toca, te ha tocado. Ya. A ver, ¿cuántas veces usted ha dicho así el de que ya tenía algo planeado o cosas? ¿Cuántas veces le ha tocado el decir, no hay otra, pues, tengo que ir? No. Eso, por ejemplo, sería mentirte, sí, bueno, lo he dicho, digamos, varias veces. Hay situaciones, por decirte, que vos tenés compromiso con la familia, ¿no? Tenés un matrimonio, pero vos sí, ni modo, pues, ¿no? Cancele el matrimonio, ¿me entiendes? El matrimonio. Que no Se nazca va hoy Don día. Mochín, No, y el no, Don no. Mochín se cancela Se casa el matrimonio. novio, el novio se va. De que vuelva. Cancela, le 15 digo, horas, esperen. no me ha tocado decirle a Rosa, cancele, pues ya no hay, Claro, pero no o sea, hay boda, ¿me entiendes? ¿cuántas Con veces nosotros. usted ha dicho Ah, que o sea, usted se acuerde así de decirlo? Porque hay veces memorables. Han habido, pues, algunas, por ejemplo, Que usted, ajá, díganos uno una dice, vez de que usted diga, así que decimos ya, voy a tener que ir. no, Hay memorable, porque ya hay- decir, pucha, tenía una fiesta, pero ya ni modo tengo que ir, es una, ¿no? no, claro. Varias, pero a ver, usted que O sea, diga, la que estuvo esperando, ajá, digamos, que usted diga realmente y ya estaba pues con ganas, digamos. con todo hecho. para ir, para ir y no fui. Claro, o sea, pero memorable. De no ir.
Que usted diga literalmente, digamos, hoy día jugaba la final, no sé, Cristiano Ronaldo versus Messi para ver, así pa, y usted diga es decisivo y ¡pah! Le tocó volar. ¿Cuál? Debe tener alguna que usted diga realmente sí me tocó y puta, me No, marcó. han habido pues varios, digamos que, de las eliminatorias, por ejemplo, me tocó una vez volando una eliminatoria que jugaba Bolivia con Brasil. Ujú. Puta, y nos tocó volando, pues y teníamos que estar ahí en vuelo escuchándolo por radio. Pero, o Y uno sea, decía, ni modo, ni modo, ¿no? O sea, no había caso de decirle a uno, no, espera un ratito más, no, ni modo, ¿me entiendes? Entonces, por- han habido pues se varias viene veces. Bolivia. Y ahí se cortaba la radio. Y ese, ¡Gol! no, no, y de verdad, una vez, y ese ni modo también a veces cuando vos querés ir Ujú. y te cambian, pues, ni modo, decir, ya me cambiaron. Claro, un Ya eso vuelo Miami. no, cuando estábamos en el tren y a veces te cambiaban y decías, no, ni modo, pues entonces uno perdía, pues, que perdía de volar, perdía de tu viático y gana tu pesito. Por ejemplo, a mí una vez había un vuelo que había que ir en el Hércules hasta España. Y ya estaba en la tripulación, yo, experiencia en 2 continentes. Y justo llega la hora en alguien, va y habla arriba. Y de allá llegó la orden de que me saquen pues al menos. Y yo me caí en la lista nomás porque era el menos antiguo. Miércoles, dije, ni modo, dije, me quedo. ¿Ves? Ah, o Ahí sea, está igual, el ni igual, modo. igual juega igual el Claro. rango. Claro, el ni modo es pues para arriba, Claro, para abajo, ¿me entendés? imagínate que sea copiloto, recién empezando en el Hércules, y venga uno que es copiloto, pero ya está al borde de ser piloto, lo sacan, pues, ¿no? Claro, no, Claro. lo que pasa es que en esa vez de ese vuelo, yo era mayor. Y iba un coronel muy antiguo y después iban otro teniente coronel y yo. Entonces pues resulta que aparece alguien y también coronel y yo era mayor y habló arriba, Ah, pues. no, pues claro. Así que dijeron, lo llamaron al piloto, le dije, que se quede, que vaya Benchi por decirte. El otro dijo, ya pues, que vaya, dijo. Entonces, no es que vos digas, pucha vida, no, ya de arriba, pues donde manda capitán no manda Ajá. marinero, ¿no? Ajá. Así que ya, Papá, se queda, no. entonces esas cosas pasan, pues suceden varias veces, suceden, así que, ¿Cuál pero es parte de la vida, de ¿no? Eso. de todas las experiencias volando en el Hércules que, bueno, yo conozco hartas anécdotas y este no es el único podcast que hacemos con usted. Yo creo que mucha gente va a quedar con preguntas, ¿no? Ujú. En los comentarios nos pueden dejar, en redes sociales nos pueden dejar algunas dudas. Uno cuando, volviendo al tiempo atrás, uno se sube o quiere o hace algo, ya sabe hacerlo. Jonah, por ejemplo, sabe manejar bien, pero se sube a un autito más rápido y hace una, como que mira, de rapo. Cuando cree usted en la aviación, porque me ha tocado ver cosas que se ha mandado ya en coronel y no sabía que mi mamá me cuenta cuando era teniente. La imprudencia, porque toca, todos han hecho esas cosas que usted nos ha contado. ¿Cree usted que es cuando uno es más muchacho en este ámbito o cuando ya es mayor, la experiencia que tiene lo hace más imprudente o menos imprudente? Porque me ha contado cosas que bueno, he visto lo que se mandó en La Paz. Ahora, mi mamá me dice que usted pasó bajito en cobija y ¡pah! Le hizo botar sus cosas a ella. Claro, ¿Qué cree usted? O sea, ¿cuál de los dos influye más? Por ejemplo, sí, Jonah que sabe manejar, pero claro. como decía, a todo buen cazador se le va la liebre. Exactamente. Pero ahora, Ya entiendo la referencia. yo lo miro a Jonah, ahorita Jonah sabe manejar. Para mí, Jonah es un referente que maneja bien, pero es pelado. Ahora, ¿qué pasa de aquí a unos 30 años o 40? Bueno, de aquí a unos 20 años, yo y Jonah tenemos 40 y yo me subo con Jonah y yo sé que Jonah igual la va a volver a hacer. ¿Entiendes? Ujú. Ya siendo mayor, yo voy a pensar de que él tiene más experiencia, pero seguimos con lo mismo. ¿Usted Ujú. cree que la experiencia también lo ha hecho cometer esa locurita? Son dos cosas, y bonita la pregunta, son dos cosas diferentes, digamos. Cuando yo hice esa, fue una imprudencia total en Cobija, porque lo reconozco que fue bajarme mucho y bueno, casi le doy a los cables. Sí, Pero ya me fue imagino, porque estaba pues, muchacho, pues, ¿qué le digo yo? A ver, 24 años, Ah, no, pues, 26, Nuestra edad, ya pues, nuestra edad. claro, pues. Entonces uno está pues todavía brioso, ¿me entendés? Imprudente.
Y pese que me habían recomendado, pero es imprudente uno, pues, y lo comete los errores, pues, ¿no es? Entonces, ahora, cuando ya vos estás con tus años, digamos, de la pasada de los Hércules para los desfiles, uno los hace porque, bueno, la escuela de que hemos tenido es gente muy preparada. Los que han estado delante de mí son coroneles, generales con muchísima experiencia, que te han hecho, que te han, sin querer, te han dado la posibilidad de que vos podés darte un margen para hacer alguna cosa así, pero ya más calculado. Ah, ya. Ya, o sea, no fue una, no ha sido una imprudencia, porque lo que hice de subteniente era pues una imprudencia, ¿no? Esto era una cosa, digamos, para el espectáculo, Ya ensayado. medido, Ajá. ¿no es cierto? Calculado, bonito, pero eso, digamos, no es que uno lo agarre, digamos, por hacer, digamos, no. Claro, Claro, ya podemos ver, tiene. digamos, O sea, como son dos que, cosas diferentes, ajá, pero, ajá, exacto, es pero como que lo, digamos, una persona profesional, o sea, de auto, por en este caso como ejemplo, lo haga, digamos, porque está especializado en hacer ese tipo de rap y maniobras. cosas así. Ya si yo lo hago, no estoy preparado, de que me salga ya está bien, pero es diferente, digamos, de que lo haga un profesional ya preparado, todo calculado, ensayado, muy diferente, ¿no? claro, en esa época, digamos, la experiencia que yo tenía como piloto era pues poca, ¿me entendés? Y encima de eso, todavía agravando yo el problema, es que me bajo, entonces no tenía quizás de repente hasta el dominio total del avión. Entonces, ha sido pues una imprudencia. A ver, a Así lo que que quede dice, ahí, que no quede en eso. ¿usted cree como piloto que se puede llegar a tener, lógicamente son, como dijo, del Hércules, 5.000 fallas? ¿Usted cuántas horas tiene volando el Hércules? Pucha, no sé, ¿para qué te voy a mentir? No sé. Te Son mentiría, pero muchísimas horas. muchas horas. Son muchísimas horas que tiene. Usted dice, el control ¿usted cree que en algún momento se puede llegar a tener el control o como piloto con la experiencia que usted tiene? Usted dice, yo lo conozco muy, muy, muy bien este avión. No creo. Al grado de que usted se sienta tan confiado de decir, lógico, no en hacer locuras, ¿no? Pero en el decir, yo a este avión lo conozco demasiado bien. No. No llega uno No. a El tener avión eso. tiene, o sea, el avión cuando vos vas a, Tu celu. ¿qué se llama? Al simulador de vuelo y ha sucedido porque algunos quieren hacerse los cancheritos, ¿no ven? Ujú. Y con unas fallas así medias pesadas te hacen tambalear, pues entonces no podés decir yo lo conozco al avión. Claro, No. Por más experiencia que uno tenga No, por volando más, muchísimos años. tendría que haberte dedicado a él muchos años, O sea, estar ahí. un trabajo Es, continuo sí, de toda una sí, vida. es imposible. Ahora sí, de que vos con las horas de vuelo le vas conociendo sus mañas, sus técnicas, y le vas adquiriendo confianza y te sentís seguro con ese avión. Bueno, eso son con las horas de vuelo, ¿no? Ya vos decís, bueno, ya puedo entrar más corto, puedo Ya no tiene como alejarme su truquito, mucho, pues. entonces ya uno se siente más solvente, digamos, y eso, pero eso en la parte operativa, ¿no? Pero que también, digamos, la escuela del Hércules también te enseñan pues a ser disciplinado, ¿no? O sea, no hay que vos en las operaciones vos querrás, excepto que te digan, bueno, vamos a hacer tal cosa para lucirnos o para hacer alguna cosita así que se te permita, ¿no? Bueno, pero después no. O sea, los vuelos están marcados, digamos, cómo tenés que hacer No se y inventa nada. si las cosas que han pasado, digamos, ha sido en el desfile de La Paz que se ha hecho eso, pero fue porque era aniversario de la Fuerza Aérea A ver que y lo nos siento. dimos, digamos, cierta libertad, digamos, en algunas pasaditas que se hicimos, ¿no? Y también con otros, estando yo volando de copiloto con varios generales así. No, pues le han tirado unas buenas, que uno dice, caramba, ¿no? Pero eso ya Pero, son vuelos preparados, digamos, claro, ¿no? eso ya. Pero yo, como ya yo te digo, ya uno viene con toda la seguridad. No ya con la imprudencia de que le conté antes. No, Claro. ya no. Entonces, entonces está eso, digamos, de que hay vuelos preparados y como decía, la imprudencia, que es muy diferente. O sea, o sea, la imprudencia nunca la vas a preparar, ¿no? Claro, Claro, eso Eso, es. eso te viene a ratito y la imprudencia sí que es bueno que para los que están mirando, digamos, en la profesión que sea, digamos, de que
que no es bueno. O sea, vos no podés darte el lujo, digamos, de improvisar o de querer hacer algo así arriesgado para demostrar a alguien que no tiene sentido. No, ya no va. En ninguna parte, en ninguna profesión, entonces ya no. Claro, o bien te Ya puede pasaron. salir, ajá, o bien te puede salir bien, o bien te puede salir mal, ¿no? Claro. Y O sea, Lo- por lo querer pro- hacer, por querer demostrar, Ujú. también Lo probable podés. es que, te puede salir mal. lo Ajá. probable es que no te salga, digamos, bien, ¿no? Y de repente por ahí tengas una lección fuerte, pero, o sea, lo aconsejable es que en todo lo que te toque hacer, uno lo haga con cuesta. Esté De, al A pie menos de la cuando está letra. como la edad de ustedes, en la edad del mono. Mundo con Navarra, los departamentos de Bolivia, usted lo conoce todo. Los departamentos, Gracias a o Dios. sea, lo conoce todo. ¿Cuál de los aeropuertos tiene la pista más bonita y más fea? No, pues, Viru se lleva la flor, ¿no? Es la más bonita. De toda Bolivia. Ya, sí, de es la Bolivia. más fea. Claro, o sea, Viru. La más complicada, no más fea, ¿no? La más complicada, bueno, La ¿A más qué, a fea qué te refieres con complicado? tiene su, tengo un hueco. Tiene baches. no, no, Ahí. por decir, Rompe muelle, tiene. no, por decir, digamos, en su época, cuando no estaba la pista larga como está ahorita, digamos, mejoradísima, mucho mejor, y asfaltada es la de Chimoré, por ejemplo. Chimoré en su época era de mucho cuidado, era una pista como para entrar en los Hércules, digamos, cuando alguien tenía que entrar ahí le decían a uno, tenés que entrar a Chimoré primero, o sea, era un requisito que uno entre a Chimoré, ¿no? La complicaba ya. Entonces, sí te daban que... A mí me pasó una vez que tuve que ir con un piloto y me dice, a ver, ¿cómo vas a entrar así, así, así? Y no me dijo nada. Y entramos, ¿no? Y al día siguiente me tocó ir solito, porque cuando aterricé con el que estaba el piloto, y no me dijo si estaba bien o nada, pero entramos bien, pues, ¿no? Y al día siguiente me tocó conmigo y casi le dije, ¿por qué no me dijo si estaba bien? No, ya me tocaba a mí, pues entonces era de cuidado. Pero así pista, digamos, complicadita, estaba la de Sucre. La de Sucre, ¿pero por qué? Porque va para abajo, creo esa. Está en la ciudad, digamos, no es que esté en la ciudad, no, sino que su aproximación al final es tener que clavar el avión y luego es en un gradiente de Va para abajo bajada. la pista. O sea, descendiendo. Ajá, así es la O pista sea, de Sucre. Para que vean. llegas como, así un bueno, morrito, digamos, cuando va a entrar a la pista, así, de ahí tenés que bajar, aterrizar y al ratito ya empieza la bajada. Entonces, la pista. tenés y después, digamos, y por los vientos que hay, digamos, en cierta época del año, septiembre, octubre, hay unos vientos fuertes en Potosí, que hay que tener, digamos. Cuidado. Ahora, condición. Normalmente sí, hay que sí pensar de que en todos los vuelos hay que tomar los cuidados, ¿no? Ujú. Siempre en el aterrizaje, en el despegue, uno tiene que estar completamente concentrado en lo que está haciendo. Porque un error puede significarte un incidente o un accidente, ¿no? Entonces, en cualquier pista tenés que estar. Esos son los cuidados. Por condición climática, o sea, las condiciones climáticas que hay, me tiene que decir las más feas para volar. Unas 3 condiciones, pero que usted diga horribles para volar. O sea, porque usted a veces me dice, Santa Cruz está con humo y es horrible volar. A veces en La Paz me decía, la niebla está baja, es horrible volar con niebla. Y lógico, cuando está lloviendo fuertísimo, debe ser más feo. ¿Cuál de esas? Dígame usted con experiencia que diga, estas sí son las horribles para volar. Perdón que te corte. ¿Alguna vez tuvo un vuelo, o sea, en el aire, volando, granizo? Varias veces. Varias ocasiones. Sí, eso es normal, Nevando. digamos, cuando entra, o sea, no hay un piloto, digamos, de línea aérea, digamos, que vuele un avioncito, digamos, medianamente, no un avioncito pequeño, un avión grande, digamos, que ya, o un avión mediano que entre esas condiciones ya vas a encontrar, digamos, mal tiempo, vas a encontrar granizo, vas a encontrar lluvia fuerte. Entonces eso es normal, digamos, ¿no? Entonces ya hay procedimientos para que entres a condiciones de mal tiempo. Entonces ya existe el procedimiento para que también, si es con pasajeros, le avisas al asistente de vuelo para que a sus pasajeros los asegure. Ya uno sabe ya, ¿no? Reza. Toma la Ah, uy. reza. A mí, yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que estábamos con él, estábamos los 4, mi hermana, mi madre, él y yo, y estábamos de venida acá a no, de vuelta de acá de Santa Cruz a La Paz. No, mentira, era de La Paz a Cubí.
Y me acuerdo que nos subimos. Yo lo primero que hice fue sentarme en la ventana y mirar. A él se lo llevaron a la cabina, pues, el piloto. Dije, ah, en la cabina. Y había un montón de gente cobija. Sí, un montón de gente cobija. Y yo era apoyado así en la ventana, ¿no? Mirando. Mi madre se casó con un piloto y odia volar. Nerviosa, ¿eh? Ah, Mi hermana agarró se durmió. a dormir y mi madre, ¿no? Agarrada y rezaba mi madre. O sea, se casó con un piloto y estaba rezando. Y claro, pues ¿Qué dice haciendo? No acompañaba. el tiempo pues estaba horrible, estaba. Y sí, el avión va. Yo miraba que la gente pues se asustaba y grita la gente pues. Hay gente que no tiene pues experiencia de decir, yo tampoco no voy a decir, hablaba harto, pero no, pues, bajaban y gritaban, oye, la señora. Y habían tipos pues, morenos, Oh, morenos pues con el foco, hermano, blanco los tuviese, y yo era apoyado, sí. Y mi madre rezaba y la gente de atrás igual, y empezó a rezar la gente. Y el mal tiempo pues, estaba tecleando el avioncito. Y yo apoyado, y yo miraba. De ahí pasa el mal tiempo, ya él sabía pues que mi madre estaba nerviosa, ¿no? Y se viene, ¿no? A ver cómo está su viejito. Llega y, y yo, está muy feo el clima. No es nada, dice mi padre, y la gente de allá atrás lo mira a mi padre y le dice, mandante, ¿cómo está el tiempo? No, está una belleza. No, pero es que el avión se movía harto. Y no, la gente pues. Y una señora que estaba atrás de mi madre se pone a charlar con mi madre y le dice, yo no sabía que Mochín estaba ahí en la cabina. Pero él ya dijo que está el tiempo bien, que se va a mover, pero no va a pasar nada. Ya la señora quedó tranquila. Y de ahí agarra y le dice a mi madre, ¿y tu hijo es tranquilo, no? Claro, tranquilo porque las veces que yo llegaba al aeropuerto me decía, vamos a Santa Cruz. Y yo, pues claro, sentadito, ¿no? Llovía, granizaba, tronaba, todo en esa cabina del Hércules y yo sentado, ya acostumbrado, pues, a verlo, claro, porque él me decía, estas son condiciones feas. Claro, yo no me asustaba porque según yo, mi padre era el piloto y el crack para mí, ¿no? Claro. Él pálido, claro, pero yo pues chocho porque él era el piloto y después me decía, no, Y está yo feo. decía, pues está mi hijo, está rezando por mí, yo también tranquilo. Y yo Se pues, dormía. estaba lloviendo fuertísimo y yo, está lloviendo, a dormir. Y no, pues la gente le preguntó a mi madre, es que siempre viaja con su padre, por eso es tranquilo. Y yo, pues, ¿qué me iba a preocupar? Claro, ya acostumbrado, ¿no? Claro, y la gente Constantemente rezaba. volar. Y a la vuelta era lo mismo. Nos volvíamos y la gente rezaba. Pero yo creo, Su miedo, así yo yo. creo que tiene ese, ¿cómo le podemos decir? Esa anécdota de salir de La Paz o llegar a La Paz, esas condiciones climatológicas. Pero típico era, ¿no? Ajá. Porque Mm. creo que o sea, llegas a La Paz, o sea, ya estás llegando a La Paz y ya hay ese problema, ¿no? De que el avión empieza a La moverse o turbulencia. a caerse y está lloviendo, que es por lo general, ¿no? Que llega a La Típico Paz de y La Paz. llueve, ajá. O al momento de salir o al aterrizar, hay ese tipo de problemita. Creo que, bueno, la gente que ¿La está Paz, viendo, usted cree que el más inestable es La Paz en esa condición? ¿Aquí en Bolivia? ¿O cree que es Potosí? O No, en todos lados a todos veces, lados? así digamos, más inestable de repente sea La Paz porque hay mucho cambio de un rato a otro, ¿no ves? sí, por lo que llueve, Pero sí, graniza. pero se puede decir que sí, que La ¿Qué es Paz, La Paz? digamos, es más inestable por época, ¿no ves? Ujú. Pero ya, como yo le digo, pues el vuelo vos lo planificas a salir, o sea, no es que, Pero no Ya lo agarre de sabes qué va a sorpresa. pasar más claro, ya adelante. uno sabe, digamos, cómo va a estar No, las pero igual debe condiciones. asustar, pues, ¿no? Un mal tiempo. No, Porque o por más sea, que uno. que uno diga yo vuelo tranquilo, que haya o no haya mal tiempo, digamos, eso es mentira, digamos, uno siempre tiene ese cuidado, ¿no? A nosotros nos pasó esa vez, llegamos con un piloto a La Paz cuando hubo esa inundación que murió mucha gente, Cuando que se se inundó cuando inundó se toda inundó La La Paz. Paz. Ah, ya, ya, ya. Justo en plena tormenta, esa vez nosotros llegábamos ahí y volaba el coronel ahí, él iba llevándolo el Hércules. Y no había caso, porque cuando vos estás en instrumento, tenés que hacer caso exacto a los instrumentos. Entonces, hubo un rato que no teníamos nosotros, sabíamos que iba a haber mal tiempo, pero no sabíamos la magnitud que iba a estar. Pero ya en el momento, cuando llegamos, ya veíamos en el radar lo feo que estaba, pues. Pero había que entrar, pues. Y el mal tiempo hizo de que perdamos las comunicaciones con la radio, pero cuando existen procedimientos, en ese caso vos llegas y haces el procedimiento. La cuestión que lo hicimos y perdimos el contacto con la torre, ya fue en final para aterrizar, que lo escuchamos y aterrizamos cuando ya la vimos la pista.
Y fue crítica esa parte del descenso hasta aterrizar. Pero ya en tierra, ya el de la Torre nos dice, el comando de la Fuerza Aérea había llamado para que nosotros le digamos de que se vayan a Cochabamba. Pero no lo escuchamos, pues. Ya ese rato en tierra pusimos las radios ahí del Hércules rodando ya y escuchábamos lo feo que se había puesto La Paz, pues. Ah, que se estaba inundando. Entonces, ¿verdad? Que hay momentos que La Paz se cierra y las condiciones son terribles, ¿no? Sí. Y a eso más influyó pues de que creo que en la calle sus tragatormentas estaban cerradas, entonces fue un desastre, fue Sí, sí, una no, pena. pero Fue ese día pésimo. fue el clima, literal, vos mirabas y decías, ¿se está acabando el mundo o qué está pasando? Literalmente era de este color las nubes más claras. Decías, ¿qué está Feo pasando? estuvo. Ahora, en esa pregunta volvemos, a usted le dicen que va a volar y hay tres condiciones del clima que ya las conoce, digamos, ¿no? Humo, niebla o una tormenta. ¿Cuál de esas tres no elige? ¿Y cuál elige? De las tres, que usted me ha dicho que son feas. Para elegir. Para elegir entre una tormenta, no como la de La Paz, menor magnitud, ahora humo de Santa Cruz, septiembre, y la niebla del alto en esa época, cuando vivíamos allá. ¿Cuál de esas tres? Una escoja para volar y una en la que dice, prefiero no volar. Se vuelve al principio y al final. Cuando vos estás volando, digamos, un avión pequeño Ujú. y está cubierto, por más que no haya tormenta o lo que sea, digamos, y está el techo de nube está abajo porque ha habido un sur y está cubierto, digamos, ¿no? Pero no hay mal tiempo. Puede volar un Todo el tiempo avión, enllojado. puede volar un avión pequeñito, digamos, y hacer su descenso instrumental, digamos. Si es que está con lo que exige para que pueda volar la, la aeronáutica civil, digamos, por decirte algo, ¿no? O un avión Cessna militar. Entonces, tiene menos ayuda que un avión pequeño en esas condiciones, por decir, ¿En digamos, cuál? para entrar, En digamos, la de lluvia. Ah, no, digo, no, en no, esa de techo bajo. en, déjame que te explique, cuando vos estás entrando en esas condiciones, ¿no? Ujú, Pero por decirte más crítico es el humo, ¿me entendés? ujú. El humo, porque el humo prácticamente se pega casi hasta el suelo. Pero cuando ya está, digamos, en aviones grandes, así, digamos, tenés más ayuda. Entonces, al final de cuentas, la condición del aterrizaje y los descensos te van a llevar a cierta altitud y a cierta distancia de la pista y no podés bajar y si no ves la pista pues te tenés que Claro, sí, volver a ir. sí, bueno. Entonces, sí molesta un poquito más y a veces la cuestión es del humo, ¿no? El humo de repente. O sea, si usted Pero está en el también, Hércules, pero también, digamos, han habido situaciones súper críticas que, ejemplo, en Lima ujú, normalmente hay una niebla pegada casi al suelo, que cuando vos entras, digamos, vos estás haciendo la aproximación y ves ahí el resplandor encima de la capa de nubes, una cosa que Lima. sabés que está la ciudad ahí abajo, ¿no? Ujú. Y sabés que está bien por muchas razones, pero no la ves a veces no la ves hasta, La pista. ajá, no la ves a veces hasta 100 metros antes ahí en la pista y Ni ¡prum! 100 metros. O sea, han habido casos así, digamos, que ha entrado gente Hola, ¿qué que he tal? volado, digamos, he volado Llegaba con de la nada. personas así No, ya muy, está yendo un avión. Mira, mira. claro, yo he volado con personas muy experimentadas, así que todos sabíamos, digamos, lo que estábamos haciendo en vuelo y llegó un momento, dijo que ya él iba a decir reataque, ¿no? Y ¡pum! Apareció la pista ahí. Parece, ¿no? Y vos sabés, digamos, y subís un poquito, Es el avance. no, Y era el avance. ¿verdad? Y jalás un La poquito y ya está. G77 Jalás un poquito y ya estás encima del plafón de esa niebla. de Lima y arriba ves estrelladísimo. Lindo. Esa es la condición, digamos. Pero entre todo, digamos, por eso te digo, ¿no? Si vas a ir con un avioncito Claro, no, pequeñito, el el humo Hércules. te frega. Pero en los aviones grandes, digamos, tenés más ayuda y tampoco te permiten, digamos, que botes. Ah, pero también si vos le decías a uno de los aviones, vaya a tal estancia a volar, por decir,
y hay humo, ese tipo va a padecer mucho. Pues. Ujú. Entonces vos no le vas a decir, digamos, a un avión grande, vaya a ser, digamos, a ese aeropuerto está con harto humo, si no tiene ayuda, digamos, no vendrá. Malísimo, ¿no? Va ese ¿No cuadro, ves? hay humo, Entonces, vapor. y lo que pasa es que depende de las condiciones en las que estés volando, pues no. Usted en un Si estás en Hércules, ayuda, escoja una de las tres. O sea, usted va a volar y va a aterrizar en un lugar la, donde la niebla, pues. usted, pero la niebla ¿para qué? Tiene que coger una en la que va a volar y una en la que dice no. No, no hay pues eso. No, pero usted, O sea, usted puede, usted tiene la decisión de decir, ok, pa, llego. no, pues no, no, lo que pasa es que no es así. O sea, entonces en sí es de que el avión sí o sí va a ayudar, digamos. Es como en la movilidad, digamos. Ha sido diseñado para esto y puede llegar, digamos, a pesar de las condiciones. Es así, más o Va a menos. trepar. Lo que pasa es que el vuelo vos lo planificas del momento de salir. Cuando vos vas a salir, tienes que estar consciente cómo va a estar donde vas a llegar. En el tiempo, tienes que saber eso. Un piloto que vuela profesionalmente tiene que tomar todas las... Y si va a llegar ahí y no puede entrar allá, ¿a dónde se va a ir? ¿Cómo va a estar allá? ¿Cómo va a estar su combustible? Si vos ves que vas a salir y aquí está medio, de donde vas a salir está medio feíto el tiempo, pero donde vas a llegar está bien, está sin una nube, vos decís, no, esto es un ratito aquí, y sé que allá está ni una nube. Entonces voy a decir, está lindo. No, pero tenés que tomar en cuenta que si vos sales de aquí y tienes una falla y tienes que volver, ¿cómo Está vas a feo. entrar? ¿Entendés? Mm, Entonces las situaciones son de análisis en todo momento. O sea, el piloto tiene que estar analizando todas las posibilidades que hay. ¿Para qué? Para la seguridad operacional, que es lo que siempre te exige, ¿no? La máxima seguridad operacional. Que no haya accidente, que no haya incidente. Entonces eso es lo que siempre se trabaja y mucho. Entonces si vos vas a escoger, digamos, vas a decir, no, no, o sea, no se da, pues, digamos, porque vos, donde vos vayas, digamos, vos tenés mínimo a lo que tenés que bajar y ya de ahí no tenés que... Ahí si no la ve se va. No, si no ves, digamos, voy a decir, no la veo, me voy para mi alterno, me No vuelvo. vemos. Entonces, Sí, va. o sea, eso para escoger no, No da, sucede, digamos, no, así. no da, digamos. Ya está, ya está todo preparado, como usted dice, está marcado y Claro, se tienen que dar soluciones, digamos. claro, vos no podés, digamos, un descenso instrumental decir, me voy a bajar hasta tantos pies, ahí no veo un poquito más. Te salís de los parámetros, ya no sos buen piloto. O Ya, sea, sos ok. un piloto que está saliéndote, por más experimentado, por más capo que sea, estás infringiendo si ya es exceso de confianza. Entonces tenés que enmarcarte exactamente en lo que te dicen los instrumentos, la Yo carta, sí cumplir. y sí cumplir. Eso te va a dar un margen de mucha seguridad y te va a dar también para volar bien. Claro. Entonces, En conclusión, usted, la, la aviación es, ¿cómo la mira usted ahora que hace unos años no vuela usted la aviación? ¿La vive como siempre, como desde el primer día la aviación, la ama la aviación? Es como su sueño logrado, el haber sido piloto y el decir hoy en día soy piloto que llena, a mí me llena orgullo como su hijo y usted que es el piloto que se llena más de orgullo por serlo, ¿qué, qué nos puede decir sobre la aviación para despedirnos de este podcast? ¿Qué nos puede usted decir usted de la aviación? Para usted, ¿qué es el ser piloto y la aviación? A En ver, palabras resumidas de decir, es mi sueño, mi vida, ¿qué es para usted la aviación y qué es para usted el ser piloto? la aviación para mí fue todo. Es un sueño hecho realidad y más. Yo, bendecido por Dios, digamos, de haber llegado a volar el Hércules, de verdad se lo digo. Soy una persona agradecida con mi Fuerza Aérea porque la Fuerza Aérea me dio todo. Ujú. Me dio todo. Yo di todo de mí también. Yo puse mi esfuerzo y, y tuve mucha suerte también de encontrarme en la carrera y en la vida profesional. El 99.9 de personas en la vida militar, muy buenas personas conmigo, de quienes recibí mucha ayuda, de lo que eran mis superiores, gente muy capaz, gente, ¿qué les voy a decir hablando de los Hércules, ¿no? Gente formada
en esa época donde volaban muchísimos pilotos que han venido de volar en el África, gente con muchísima experiencia con quienes yo aprendí. Entonces tuve la suerte de coronar mi sueño de ser piloto volando el mejor avión que jamás lo soñé, que uno lo tiene como algo ahí yo. O sea, sobrepasó su expectativa. Exacta, yo cuando yo estaba en Cobija y llegaban esos pilotos de Hércules, yo decía, porque tiene uno su gusto aparte de ver ese avión y cuando baja esa tripulación uno dice, porque sabe lo que significa llegar ahí. Y entonces el ser piloto me dio mucha ventaja, me dio muchas facilidades, gracias a eso tuve la suerte de, por lo que haya sido, llegar a Cobija, destinado, y haber estado 3 años y haberla conocido a tu madre, haber formado un hogar. Entonces eso también me dejó la aviación, ¿no es cierto? La aviación me ha dejado muchas satisfacciones, muchísimas, muchas. Y no creo tener yo, digamos, ningún sinsabor de decir, ay, miércoles, me acuerdo de esto que me pasó en la vida. No, porque más fueron cosas buenas, casi todas las cosas que me tocó a mí vivir gracias a algo que empecé. Como yo le digo, cuando yo entré al colegio militar quería ser piloto y ahí me di cuenta que tenía que ser primero militar y que ya después en el transcurso de la carrera tuve que llegar y decir, bueno, ahora me toca a mí labrar mi sueño, irme a La Paz. Pero el paso obligado era Trinidad, entonces tuve que ir a Trinidad porque mi sueño era llegar a La Paz. Y ya cuando ya llego a La Paz y estoy varios años ahí volando y bueno, pues, para resumirle lo que es la aviación para mí, es mi mayor bendición. Eso yo se lo puedo decir, es la más grande bendición que tengo. Porque gracias a la aviación tengo muchísimos amigos, muchas personas que me conocen, personas que de repente en su momento tuve la suerte de traerlo, de llevarlo, y que ni siquiera me acuerdo ahorita, ¿no? Pero estoy seguro que esa persona que si alguna vez volaron conmigo o me dijeron me lleva mayor, me lleva capitán o coronel, lo que haya sido yo, sé de que ellos han sido agradecidos conmigo. Y esa cosa no te la paga, digamos, no te la paga nadie. Son las gratitudes que vos en el momento cuando estás ahora, decís, bueno, yo hice las cosas que la pude hacer. Nunca le negué a nadie, jamás, jamás, de traerlo, de llevarlo, habiendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso me ha permitido a mí en la aviación. Eso. Aprendí mucho, aprendí a hacer, a tener valor, porque para volar hay que tener valor. Yo, caramba, yo cuando yo veo a las mujeres que están sentadas en los aviones, yo digo, wow, mucho coraje. Cuando vos te sentás ahí, hagan de cuenta nomás ustedes, y yo los reto. Cuando estés relampagueando así fuertísimo, siéntese con su silla ahí en la terraza, a ver, y vean los rayos por todos lados, decir, a veces te llega así. Y verdad, todos los pilotos lo saben, o sea, todos los pilotos. Y es mentira que uno diga, pues no, es mal tiempo, yo tengo nervios de acero, no, pues mentira, mentira eso. Todo el mundo, porque sabe que estás sentado en una máquina y entonces esa máquina, fin, depende de tu capacidad a la que vos te has preparado, porque para ser piloto te tienes que poner mucho empeño, mucho sacrificio. No es como alguien dice, pues nomás, volar no es así. Yo te digo, el ámbito de la aviación es muy grande. Si tienes que volar internacionalmente, tienes que saber toda la normativa internacional, porque no podés volar internacionalmente y desconocer lo que es la aviación mundial. Entonces te tienes que preparar muchísimo. Y los civiles igual, los pilotos civiles son preparadísimos, ¿no es cierto? Y en el campo de nosotros, lo propio. Hacemos todo lo que nosotros, lo mejor que podamos para estar bien, para que en el momento que se te presente una emergencia, estar bien preparado. ¿Por qué? Porque si cometes un error en la aviación, lo tapas con tierra. De repente en otras profesiones te tapan, vos lo tapas. Pero en la aviación es muy delicada y tienes que estar muy preparado. Ser consciente de dónde te estás metiendo, entonces, y por eso que te tenés que sentir orgulloso pues, de lo que soy. Yo me siento orgulloso de haber sido piloto de la Fuerza Aérea por todo lo que me dio,
por la familia que tengo, por la familia aeronáutica, por toda esa gente. Así que yo les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes me han dispensado. Todas las preguntas y cuantas veces quieran, hablemos de aviación. Claro. Si le llegan preguntas de sus amigos, no hemos querido tocar nada de la parte técnica, porque Claro, no, de eso no se trata, ¿no? principalmente, Se trata de las anécdotas. Claro, y- saber buscamos, un contexto genérico, digamos, de cómo ha sido su experiencia, conocer un poquito más de cómo funciona el tema de la aviación dentro del colegio militar, o qué se necesitaba en la época. Hay muchas personas que seguramente ustedes no me preguntaron y dicen, yo quiero ser piloto, mucho, de repente Claro. lo que está mirando. Si quieres ser piloto existen dos cosas, pues, ¿no? La vida militar, la carrera militar dentro de la Fuerza Aérea o la aviación civil. Si tienes los recursos, vas a una escuela, te inscribes y haces el curso y vas a ser piloto. Si estás física y mentalmente sano y cumple los requisitos que te establecen. Y en la vida militar, ingresar al colegio militar, hacer la carrera, sos militar y luego continuar para piloto militar, para hacer la selección de vuelo y luego formarte como piloto. Ahora, hay una aviación que tiene el ejército y que tiene en la armada, pero hacen el curso en la Fuerza Aérea. Entonces, si vos quieres ser piloto, creo que los requisitos son muy pocos en la Fuerza Aérea. Ser boliviano, no tener más, estar comprendido entre 17 y 21 años, clínica y física y mentalmente apto, sano, no tener algunas enfermedades. Creo que exigen la cuestión de tatuaje. En nuestro caso, pues es delito que alguien de nosotros haya tenido un tatuaje, ¿no? en esa época era... Claro, en esa época de ¿Y tatuaje. ahorita? ¿Y ahorita? No sé ahorita, Ahorita no no. sé. Yo me acuerdo por ejemplo, Capaz que tengan hasta piercing, pues. en la pre, por No. ejemplo, yo me acuerdo que había, en la misma EMI cuando estábamos nosotros, había un teniente Ah, que se tapaba, cierto. no se lo tapaba. Cierto, sí, o sea, creo que sí podían, pero no tenían que ser visibles Con el uniforme. con el uniforme. No, no, Exactamente. Lo tapaban. No, sé cómo será en en la nuestra época no había. Pues. Vos te Piercing. sacabas y uno y al ratito con 2 tablazos pelabas hasta la Santo Dumont y no te agarraban hasta el Cine Center. No, era Lo hacía el distinto, Cine Center. así que si tienen preguntas o lo que sea, miren lo que gusten, hablemos de aviación. Si quieren algún tema específico. Claro. Estoy La yo idea las de veces que este quieran. podcast, para la gente que lo está viendo, bueno, que ya estamos terminando este podcast, era el que conozcan no simplemente de cómo es la vida de un militar, porque la vida de los militares es diferente, no todos tienen la misma vida, que esta es como la historia de mi padre, que es militar y es piloto de Hércules, y es difícil encontrar a un piloto de Hércules hoy en día para charlar con él. De que se puede encontrar, sí. Yo tengo la oportunidad de tener a un piloto de Hércules en mi familia, que es mi padre, y me encanta la aviación. Entonces dije, tengo que invitar a mi padre al podcast porque es un tema interesante. Tener a una persona que ha volado uno de los aviones más icónicos en la historia de la aviación y que en Bolivia hay pocos pilotos de Hércules. Exactamente. Entonces dije, es un invitado especial. Es especial para mí, como mi padre, es especial para mucha gente que conoce qué es la aviación y lógicamente un avión tan especial como es el Hércules que él es piloto. A muchas personas que son amigas mías y amigos míos que siguen en la aviación les va a gustar el tema. Por ejemplo, Marco Treikop siempre es una de las personas que me pregunta por usted de la aviación. Y varios amigos que vienen le preguntan también del mismo tema. Entonces dije, esta es una forma de dar un pantallazo general de algunas preguntas. Ya si hay gente que nos haga preguntas, ahí ya vamos a hacer otro podcast, ya con las preguntas de la gente, ya ahí para responder más. ¿Cómo se dice? Hoy día no hablamos de cosas técnicas porque el hablar de pesos, el hablar Claro, de fue un tema, dimensiones, claro, fue un conversatorio genérico, saber un exacto, poquito más de aquí, de allá, anécdotas más que todo, escuchar exacto, ese tipo de cosas, ¿no? porque es bonito, Ujú. o sea, no hablamos tampoco de decir, específicamente este problema que tuvo, no, porque no queremos hablar nunca de las malas experiencias, siempre Es- queremos hablar. Las malas de las- experiencias son preguntas que uno siempre tiene que Ajá, hacer, porque el exacto. riesgo está en todo. Ajá. Pero ya el preguntarle a una persona qué lo motivó y todas esas cosas creo que es primordial para alguien que quiera hacer, por ejemplo, vos sos autotrónico, ¿qué te motiva a hacer? ¿Qué me motivó a mí a ser mecatrónico? En algún momento, mis hijos me van a preguntar qué me motivó a hacer lo que soy, digo. Y Claro, a ya que mí, es una pregunta claro, bien común, yo ¿no? ¿Qué te siempre motiva? yo le he preguntado a mi padre muchísimas veces la misma, le he hecho muchas preguntas y siempre va
él acordándose de otros temas y me va aumentando, ¿no? Entonces son cosas que me gusta preguntarle a él. Y si puedo compartirlo con la gente, para mí. Papá, gustazo Muchas haberte gracias. tenido el podcast. No, gracias. Listo, mi coronel. Igualmente Gracias, ha sido Joana. un gustazo, como dijo Enchi. La verdad, igual para mí es, o sea, desde ya es un podcast especial, digamos, como decía vos, coronel, de que no hay muchos pilotos, ¿no? Son pocos y a mi parecer, digamos, yo lo considero este podcast especial porque tengo la oportunidad de conocer un piloto del Hércules, ¿no? Y bueno, sin decir más nada, ya nos Yo, despedimos. yo lo felicito, ¿verdad? Lo tienes ahí a tu tío Tico. Así, ¿no? Y Hay varios a pilotos todos así, los digamos, yo te pilotos. digo, de los referentes, así, de la gente, está el general Montesino, digamos, ¿no? Hay muchos generales, al general Sanguiné, Claro, son pilotos invítenlo, de ellos élite. tienen para hablarle de su historia por el África muchísimas, tantas cosas. Entonces, todo lo que ustedes quieran, vamos a estar prestos para sus preguntas. Y bueno, intercambiar siempre es bueno, ¿no? Intercambiar, Claro. porque uno nunca aprende, nunca termina de aprender. Y sabe qué, lo más importante de todo, que hoy día hicieron de mi tiempo un tiempo muy lindo. Y se lo agradezco de verdad. No, de nada. Muchas gracias. Bueno, sin nada más que agregar a la gente que mira el podcast, muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Sí, la verdad que sí. Este es nuestro segundo podcast, un podcast muy especial. Esperen al tercero. Tal vez va a ser un poco más de hablar entre nosotros, Ajá. más cómico. Tendremos más Estamos invitados. preparando a Exacto. otro invitado Así que y bueno, muchísimas gracias por verlo, escucharlo y bueno, Jonas, nos vemos sigan en el próximo. apoyándonos en esta nueva área que es el podcast y no se olviden de compartir y darle like, ¿no? Para Exacto. apoyarnos en esta nueva etapa que es el podcast. ¿Listo? Hasta Nos vemos en el luego. siguiente podcast.